un país tan grande, tan atractivo como es Brasil, vienen elecciones y se juega mucho ahora, mucho. Lula quiere seguir siendo presidente, tiene además derecho y además tiene una popularidad grande. Ha sido un personaje de la izquierda altamente pragmático y eso ha logrado que mantenga mucha popularidad. Pero pues le diría, está dividido Brasil como muchos otros países en América Latina, en dos, ahora sí que en dos mitades, ¿no? Brasil va a llegar el 4 de octubre a una nueva elección. Los ciudadanos van a elegir al presidente y vicepresidente de su país y van a elegir en ese paisote grandote y bonito 27 gobernadores, 54 senadores y 513 diputados federales. Se da cuenta que tienen más diputados y nosotros tenemos más senadores. Más de 1,000 diputados estatales, 24 diputados distritales. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, si ningún candidato presidencial o para gobernador supera el 50% de los sufragios válidos, sin contar los que están en blanco o son nulos, se realiza una segunda vuelta. Primera vuelta, 4 de octubre. Todo indica que habrá segunda vuelta, que sería el 25 de octubre. La presidencia de Brasil se disputará el 4 de octubre con unas elecciones en las que competirán 13 candidatos con distintos perfiles. Destacan funcionarios públicos, abogados, empresarios, profesores, un rapero y hasta un veterinario. En los comicios participará, con el Partido de los Trabajadores, el actual presidente de 80 años, Luis Inácio Lula da Silva, quien se ha llevado la victoria en 2002, 2006 y 2022, 3 de sus 7 intentos para llegar al poder. Lula da Silva despunta ahora como el favorito con una mínima ventaja sobre su principal contrincante y cuenta con el apoyo de 7 partidos progresistas. Después está el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor para estas elecciones. Flávio Bolsonaro tiene 45 años y es senador desde el 2019. Tiempo atrás cumplió 4 mandatos ejecutivos como diputado de Río de Janeiro. Flávio tiene un historial de posible corrupción y conexiones con un banquero acusado de fraude. Luego está el candidato del Partido Social Democrático, Ronaldo Caiado, histórico adversario de Lula da Silva. Continúa Renan Santos, empresario, músico y activista de la derecha. Sigue Romeu Zema, quien gobernó 2 veces Minas Gerais, el estado más poblado del país. También está Augusto Cury, autor de decenas de libros de autoayuda. Está la dentista Samara Martins, el economista, profesor y militante de la izquierda Edmilson Costa, la abogada y empresaria Clariana Barao, el historiador, rapero y activista del movimiento negro Hertz Díaz, el periodista Rui Costa Pimenta, el veterinario Wilson Grassi y el influencer Pablo Marcal. Brasil tendrá más de 158 millones de ciudadanos habilitados para votar, un incremento del 1.46% respecto a los comicios de 2022. Esto debido a la incorporación de nuevos electores al padrón. Ian Castelo, Heraldo Media Group. Va a ser una elección interesantísima, se define mucho. A ver, hipótesis. Bueno, ahorita vamos a hablar con Nayar López Castellanos, pero de cualquier manera es una elección muy interesante en lo local, o sea, en Brasil, pero para América Latina. Y si me apura, para el mundo, Nayar López Castellanos, ya le digo, politólogo y latinoamericanista. Nayar, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy bien, Javier, muchas aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo ves las cosas, Nayar? Digamos, habíamos hablado hace algunas semanas, tenía una ventaja de 10, que ya no son 10, y coloca pues, la inminencia, ¿no, Nayar? Quizás de una segunda vuelta. Te escuchamos. Sí, sin duda, la segunda vuelta se ve ya muy próxima, porque en efecto se ha ido cerrando, no tanto, ahí depende un poco de las encuestas, hay varias encuestas, algunas la cierran hacia el empate técnico, claro, una de ellas mandada a hacer por O Globo, ¿no? Pero la tendencia pues sí ha ido un punto cada 2 semanas, más o menos, cerrándose un poco esta elección, y sobre todo, pues como lo comentabas, está pues polarizada, digamos, ¿no? La sociedad brasileña, el conjunto de los demás candidatos que se mostraban en el reportaje previo, no alcanza más allá del 14%, 12%
en las intenciones de voto entre todos ellos, ¿no? Ujú. Pero también podrán influir sin duda en el escenario de la segunda vuelta. Y bueno, lo que está en el fondo del debate, en realidad, más allá de toda esa cantidad impresionante de cargos de diferente ubicación, pues es pues el proyecto que Brasil definirá en octubre, ¿no? Es decir, entre continuar con el esfuerzo que ha hecho el gobierno y el proyecto encabezado por Lula de ampliar derechos sociales, de fortalecer la economía, ¿no? De mantener una posición soberana en el juego internacional, o el retorno a lo que fue la época Bolsonaro, que la ubicamos obviamente en el contexto fundamental de la pandemia, con un manejo pésimo de ese evento tan catastrófico para el mundo, que recordemos incluso que que decía que el COVID en realidad traía un chip comunista de China Sí, y sí, cosas sí, de esa qué cosa. nivel de locura, ¿no? Sí, Entonces, este Bolsonaro Junior, además comparado con los hermanos, un hermano está de hecho refugiado en Miami porque no puede regresar a Brasil por los cargos de corrupción, el padre en prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado, es decir, una familia pues de dudosa calidad moral y ética, pero que está recibiendo ese apoyo, ¿no? Y es una tendencia que hemos estado viendo allá en la región latinoamericana, que lo comentábamos la otra vez eh, con varios países, como el caso de Colombia que habíamos platicado, pues de un discurso, digamos, en el que se busca atacar supuestamente el problema de la seguridad, pero con obviamente pinzas, digamos, que van hacia el autoritarismo, ¿no? Y además hay que también contemplar el elemento de Estados Unidos, cómo va a intervenir Estados Unidos en esta elección. Ya lo hizo con el tema de los aranceles, ¿no? ujú, Hace unas semanas que decretó un aumento de aranceles. Entonces, pues está muy interesante, como bien dices, el sí, panorama en Brasil. Y es pues nada más y nada menos que Brasil, ¿no? Una claro, Brasil sí, sí, sí. potencia, Brasil Sí. en dimensión Oye, mundial. oye, Nayar, eh, ¿qué puede pasar con Lula? ¿Habrá más allá de esto que planteas de la derecha, ¿no? Y de cómo se va metiendo, sin quitar el factor Trump también, pero te diría, está desgastado Lula, va a llevar la misma fórmula en la vicepresidencia, está cerca de los jóvenes, no está cerca de los jóvenes. Es un país además tan heterogéneo, ¿no? Y dividido en dos. ¿Qué puede hacer Lula para ganar? ¿Crees que con lo que tiene pueda ganar? Yo creo que con lo que tiene gana sobre todo por que es un acumulado de historia, digamos, ¿no? Es un Sí, acumulado de un personaje que viene de ser un obrero metalúrgico, incluso por eso perdió un dedo en un accidente laboral. Este, y tiene una trayectoria que, como también lo señalabas, que fue corriéndose un poco hacia el pragmatismo. Ya finalmente las elecciones que empieza a ganar desde el 2002 tuvo que hacer alianzas con partidos de centro de derecha, pero ha forjado, digamos, una candidatura y una historia política en el contexto de su movimiento del Partido de los Trabajadores, incluso con el apoyo del MST, del Movimiento de los Sin Tierra en algunas ocasiones, una semblanza, digamos, de un hombre que a pesar de que tenga 90 años, y no es un problema la edad en ese sentido, pues es fuerte, se ve fuerte, ¿no? Incluso en los discursos, y en general en los comentarios en la calle. Yo acabo de estar allá hace unas semanas justo en un congreso y percibí, digamos, que hay un agrado, digamos, por lo que es la época Lula, ¿no? Incluso algunos le repetían un poco la frase, el mejor presidente que ha tenido Brasil. sí. Entonces yo creo que más allá de las controversias, de los debates que puedan darse en el escenario del, ya de la campaña en sí, pues lo acompaña y lo respalda pues, resultados importantes, como fueron sus primeros dos mandatos, donde se calculó más o menos que 40 millones de brasileños habían salido de una condición de pobreza o de pobreza extrema, y eso obviamente pues lo tiene la gente también en la memoria, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es la fortaleza que le da a Lula es esa, ¿no? Y luego se fueron sobre Dilma, ¿no? Que es un gran personaje, por cierto. La conocí, yo tuve oportunidad de conocer a los dos hace muchos años cuando era líder del Partido de los Trabajadores, por ahí de los, ¿qué serán? 80, 90, por ahí. Pero Dilma luego la metieron a la cárcel, ¿no, Nayar?
Sí, bueno, lo que no ingresó a la cárcel como tal, lo que Como pasa tal, que fue, claro. o sea, el proceso que se conoció como el impeachment en parlamentario, ¿no? En el cual además hay que recordar que el pro Bolsonaro votó al militar que había torturado a Dilma Rousseff, porque ella estuvo en la cárcel, pero por participar en un grupo guerrillero durante la época de la dictadura militar en Brasil, y fue torturada, ¿no? Por los militares. Y cuando Bolsonaro vota en el impeachment a favor de su destitución, dice, evoco al militar que torturó a Dilma, ¿no? Ella fue destituida era usos y costumbres, digamos, de una forma de manejar el presupuesto desde el gobierno federal, que se adelantaba un pago, digamos, determinado, pero aquí aplicaron la ley, y otro también se considera desde otro punto de vista como un golpe de Estado, ¿no? Claro, sí, sí. Que derivó en el escenario electoral en el que finalmente Jair Bolsonaro eh, gana esa elección, considerando y además puntualizando que Lula había sido acusado sin fundamentos, de manera ilegítima, de una acción de corrupción que al final tuvieron que retirar todos los cargos y limpiar su condición política, y por eso fue que ganó Bolsonaro en aquel momento. Es importante recordarlo, ¿no? En aquel momento Lula tenía las encuestas adelante. Ya cuando finalmente se enfrentan en el 22, en el 2022, pues el Lula pues ya finalmente acaba derrotando a Bolsonaro, ¿no? Sí. Nayar, ¿cuál es tu pronóstico? Digo, entiendo que eso siempre es jugarle al qué va a pasar, pero ¿qué perspectiva tienes de lo que pueda pasar el 4 de octubre? Pues, yo creo que el 4 de octubre vamos a un triunfo cerrado, ¿no? De Lula. Obviamente se va a ir a hacer una segunda vuelta, que es todo lo que en la lógica de las tendencias electorales indican. Incluso pudiera ser como empate, pero van a segunda vuelta. Y ahí va a ser determinante en esa segunda fase electoral, de los apoyos que se logren concitar, de cómo resulten los otros candidatos, aunque son porcentajes menores, pero estamos hablando de millones de votos, ¿no? Claro, Que van a caer para uno o para otro. Y también será muy importante poner atención en el cómo queda el Congreso configurado, ¿no? Cuántos diputados logra acumular la derecha, los sectores del centro, el oficialismo, cuántos logra sostener en todo este escenario, y también el Senado, que son 54 los que se eligen, pero está compuesto el Senado por 81. Hay unos que todavía no se eligen en esta parte de la elección, en claro. este periodo, ¿sí? Sí, Pero y obviamente las gobernaturas y todos los demás cargos que están en juego también van a dar ahí un poco la tendencia y van a influir, digamos, en esa segunda vuelta electoral, ¿no? Entonces, pues, eso es más o menos el escenario que podríamos percibir. Y si me preguntaras qué escenario me gustaría, ¿no? sí, claro, claro. Que sucediera, pues más o menos la respuesta es más o menos evidente, porque pues sí sería un retroceso muy fuerte, socialmente hablando sobre todo, para Brasil, que regresara el bolsonarismo al poder, sobre todo por la forma en que ya demostraron Que que gobierno. gobiernan. Sí. Bueno, pues si me permites, comparto el escenario que te gustaría. Muchas gracias, Nayar. Perfecto. Muy Gracias. buenas noches. Hasta Muy luego, bien. buenas noches.